Todos de pie, por favor. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Sea bienvenida, bienvenidos. Estamos gozosos de que Dios nos permita nuevamente estar en este hogar para poder tener este momento maravilloso frente a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este nuevo día que nos permites, Señor, estar en este hogar, Padre Santo. Agradecidos contigo, Señor, por tu misericordia y por tu grande amor. Pedimos, Padre Santo, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados y que te glorifiques en esta tarde, Padre Celestial. Oramos, Señor, por cada una de las personas que ven los videos, que seas tú obrando en sus vidas, bendiciéndoles, guardándoles, protegiéndoles, Padre bueno, sanando sus enfermedades y proveyéndoles, Señor, a aquellos que necesitan trabajo, a aquellos que están delicados de salud, a aquellos que tienen cosas pendientes, que seas tú obrando, Señor, en todas las cosas con ellos, Padre, y así también con cada uno de nosotros. Bendecimos a las personas que han estado con nosotros y que en este día no pueden estar, pero Señor, nos gozamos y nos alegramos de nosotros poder estar, Padre Santo, orando por ellos. Señor, te pedimos por Israel, por Colombia, por Estados Unidos, que seas tú obrando, Señor, en todo el mundo, Padre, donde hay cristianos, Señor, donde están siendo perseguidos, Padre Santo, que seas tú obrando de una manera sobrenatural, Padre Santo, libertando, Señor, las vidas y guardándoles, Padre. Gracias porque tú no desamparas a tus hijos. Las promesas tuyas son fieles y verdaderas. Tú dices que tú irás delante de nosotros y que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Estamos agradecidos contigo, Señor, aquí en este país tan hermoso que es Colombia, que seas tú también obrando, Señor, guardando también, Señor, los cristianos donde quiera que se encuentren y a cada uno de tus hijos, tus hijas, donde quiera que estén, Padre Santo. Continúa pues, Señor, en esta tarde con nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre. Espíritu de Dios, llena este lugar con tu presencia y coloca en todos el querer como el hacer de buscarte. Agradecidos, Señor, en este momento por tu misericordia y por tu grande amor y por lo que nos vas a hablar a través de tu palabra. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos al libro de Juan. Pero yo no tengo libro. Vas a poner cuidado porque te voy a hacer preguntas y darás ayuda. Ahora 8 días leíamos la palabra bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿verdad? ¿Son qué? Bienaventurados. Vamos a Juan 3. San Juan 2 y 3, capítulo 3. Del 1 al 9, vamos. No, perdón, del 1 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice Jesús y Nicodemo. Es una lectura conocida. Jesús y Nicodemo. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dale, ponga cuidado. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice el 7. No te maravilles de que te dije, Dara, ponga cuidado para acá. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede nacer, cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Claro. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Tenemos allí a un maestro, a un rabino israelí, un maestro de Israel, preguntándole al Señor Jesucristo, preguntándole al Señor Jesucristo acerca de lo que Él acaba de enseñarles. Él le dice que es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y algo bien especial es que Él le dice al Señor Jesús, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro y que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Él le dice: es necesario nacer de nuevo, y él dice: pero esto es imposible que alguien pueda, ya siendo viejo, volver a adentrar al vientre de donde salió. Y el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Si te hablo de las cosas naturales, dice, no las entendéis, ¿cómo entenderíais pues si os hablaré las celestiales? O sea, si él estaba hablando de las cosas naturales y para él era imposible, así lo estaba viendo él todo en la naturaleza, pero no elevado a lo espiritual.
No hay cantidades de personas, de seres humanos, que conocen de Dios, conocen la palabra del Señor y saben de que con una oración Dios puede hacer una obra en una persona, pero siguen alejados de Él. Y muchas veces se han sentado con nosotros y han recibido la palabra, pero siguen alejados de Dios, porque solamente se ocupan en las cosas de la carne, no del espíritu. No les agrada, no les atrae. Y el Señor está diciendo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entender las cosas espirituales. Tienen que dejar de ser carnales. Hay que meterse más con el espíritu que con las cosas de la carne. Pero el ser humano es duro en gran manera. Le decía yo a una señora en el día de ayer, hacíamos un comentario acerca de la dureza del hombre. Y aquí vemos que desde el principio la humanidad ha sido totalmente dura de cerviz. Y si no hubiera sido así, entonces don Adán y doña Eva no hubieran pecado en el desierto, en el paraíso. En el paraíso no hubieran pecado si no hubieran sido tan tercos. Porque si el Señor les dijo de todos los árboles del huerto podéis comer, más del que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo tocaréis. Y dijo el Señor después de que pecaron, dijo que dice que colocó a un ángel que guardara el camino del árbol de la vida. No sea que el hombre se acerque y tome también del fruto del árbol de la vida, o lo toque o coja una hoja, porque el árbol de la vida es Jesucristo. Él es la sanidad para las naciones. Diga conmigo amén. Él es la sanidad para las naciones. Y le dijo que le colocó allí un ángel. Dice que con una espada que se revolvía. O sea, aquí no me arrima nadie, para que no arrimaran allí, al árbol de la vida. Y hoy en día tenemos derecho al árbol de la vida y la gente se va a cualquier otro lado, pero no a seguir al verdadero árbol, que es el Señor Jesucristo. No quieren seguirle ni quieren servirle. Esto les da pereza, les da sueño, les da de todo. No les agrada. Y el Señor está diciendo, es necesario nacer de qué, Aisai? De nuevo. Otra licencita. Es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor. Les es necesario nacer de nuevo. Tenemos que sufrir un nuevo qué. ¿Hay que sufrir un nuevo qué? ¿Un nuevo qué? Otro día. Si usted no pone cuidado, le avisa, ¿no? Porque le voy a seguir preguntando. Es necesario nacer de nuevo. Tenemos que tener un nuevo qué. ¿Un nuevo qué? Nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Hay que poner cuidado a la palabra del Señor y orar a Dios para que traiga sabiduría y entendimiento para entenderla. Desde pequeños tienen que aprender a poner atención a la palabra de Dios. ¿Oyó? ¿Es necesario nacer de qué? Es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer de qué, Ian? De nuevo. Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Le dijo a un maestro de Israel, eso es maestro de Israel, era una persona encargada de traer la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y sin embargo no sabía esto, que era necesario nacer ¿de dónde, Adena? De Israel. Nacer de nuevo. ¿Otra vez de Israel? No, él sí era un maestro de Israel.
Pero le dijo al maestro de Israel que era necesario nacer de nuevo. Y entonces él no puede entender esto. Él le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo de entrar al vientre de su madre? Le dijo a Jesús, ¿de dónde salió? Le dijo, ¿quién? De su madre. Le dijo Nicodemo. Le respondió a Jesucristo. Nicodemo, que es el maestro de Israel, le respondió a Jesucristo, ¿cómo puede pues un hombre siendo qué, Abisai? Nacer de nuevo siendo viejo. ¿Cómo puede pues un hombre nacer de nuevo siendo viejo? O siendo viejo nacer de nuevo y volver a entrar al vientre de donde salió. No entendió las palabras del Señor, pero al oír la palabra de Dios, le inquietó, de tal manera que fue de noche a verlo, para que los demás no vieran de que él se acercaba a Jesús, porque sabía que Jesús hablaba palabras diferentes, palabras que hacían estremecer a las gentes, que les llamaba la atención, que se despertaban para ponerle atención qué era lo que él decía, trataban de entender el lenguaje del Señor Jesucristo. Y nadie te puede hablar más claro que el mismo Jesucristo, porque Jesucristo tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo del Señor está en la palabra de Dios. Y está en cada uno de aquellos que le abren el corazón al Señor y que se interesan por sus palabras, por ponerlas por obra, que anhelan un día tener ese encuentro con el Señor, que saben que Jesucristo está a las ¿qué? Está a las puertas de venir. Está, no es a la avenida, sino está a las puertas de venir. Pero está bien, porque estás sabiendo que Jesús viene ¿cuándo? A la avenida. Jesús viene ¿cuándo? ¿Cuándo? Avenida. Pronto. Jesús viene Pronto, hoy, mañana, ayer. en cualquier momento. Él es el mismo ayer, hoy y mañana, claro. Pero viene pronto, viene pronto. Entonces, Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nosotros necesitamos un nuevo ¿qué, Adela? Nuevo nacimiento, muy bien. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es parecido como a qué. Está siendo comparado con el viento. Ninguno sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Pero nosotros siguiendo a Jesús a través de la palabra sí sabemos a dónde vamos. Amén. Gloria a Dios. Si usted va siguiendo las pisadas del Maestro y usted no se suelta de su mano, ¿se podrá quedar? Sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos. Pero es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Muy bien, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. No podemos quedarnos con el viejo hombre que está viciado con las cosas del mundo. Tenemos que nacer de nuevo. No podemos estar con el mismo vicio con que arrancamos. El Señor dice que nos quedemos como estemos. O sea, llegamos allí a los pies del Señor con cantidades de cosas, ¿verdad? Con muchos pecados, con muchas falencias, con falta de entendimiento, con falta de amor por su palabra, que cuando nos comienzan a hablar de la palabra inmediatamente nos da sueño, que volteábamos la espalda, que nos invitaban a congregarnos y nos íbamos para otra parte y hasta nos daba risa que alguien nos invitara. Pero ahora que ya sabemos más del Señor, ya no volvemos a hacer tales cosas, ¿verdad? Porque estamos ¿qué? Renovados. Estamos siendo renovados de día en día. Estamos sufriendo un nuevo nacimiento.
no podemos quedarnos atrás, embelesados en las cosas del mundo, terrenales. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es decir, todo lo que ven, lo reciben, ¿cierto? Pero el testimonio de Dios no lo queremos, o no lo quieren, muchos no lo quieren recibir, no les interesa. Dice, si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Es decir, les estoy hablando un lenguaje entendible. Les estoy haciendo comparaciones con cosas con las cuales nos identificamos. Y si no entendemos las que identificamos, ¿cómo vamos a entender las celestiales? Por eso hay que poner ¿qué? Cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las cosas del Señor. Muy bien. Hay que poner mucho cuidado para poder entender las celestiales. Sí, celestiales, del cielo. Con mayúscula. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿A dónde estaba el Hijo del Hombre? En el cielo. En el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿A dónde está el Hijo del Hombre? En el cielo. En el cielo. Y fue el mismo que descendió, el mismo que subió. Gloria a Dios. Sé que subió montando una cosa blanca. En la nube. En las nubes del cielo. En las nubes del cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí en este verso 14 del capítulo 3, ahí le estaba diciendo a ese maestro israelí, le estaba diciendo que un día iban a levantar así al Hijo del Hombre. Y estaba hablando con el Hijo del Hombre. Estaba hablando con aquel que él ya le estaba contando cómo iba a ser levantado. Así como Moisés lo llevó al principio cuando el pueblo de Israel está en el desierto, y allá en el desierto le dice el Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque las serpientes ardientes del desierto están picando a la gente y la van a matar, o la están matando a la gente. Y el Señor le dice, hazte dos varas. Le dice, colócala de manera vertical y horizontal. Le dijo Dios a Moisés, y así lo hizo él. Y le dijo, hazte una serpiente de bronce y colócala allí en la ¿qué? En esa que habían acabado de hacer, de las dos varas, la horizontal y la ¿qué? La vertical y la horizontal. Le dijo, monte allí la serpiente de bronce y levántela en el desierto. Y Jesús le dijo
al maestro de Israel: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, y está hablando de sí mismo, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice que sucedió que la gente que era mordida por las serpientes miraban a la serpiente de bronce que estaba allí en el desierto. Ellos miraban a esa serpiente y no los podían matar las otras serpientes que estaban en el desierto. No podían matarlas. ¿Y era una serpiente de qué? ¿Hecha de qué? Bronce. Hecha de bronce. ¿Cuánto más aquellos que colocan su mirada en aquel que fue levantado en una cruz, que es el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo? Fue levantado en una cruz y con sus brazos extendidos allí derramó su sangre por usted y por mí, para que le miremos a Él y para que la serpiente del pecado no nos mate. Amén. Figúrese, esa serpiente del desierto de bronce está tipificando en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y tenía poder, no la serpiente por ser de bronce, sino porque Dios lo había dicho, para que no mueran, para que miren lo que va a pasar más adelante. Y asimismo Jesús le dijo a Nicodemo, y hoy te dice a ti y me dice a mí, que es necesario nacer de nuevo, mirando a aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, para que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿al qué? Al arrepentimiento. Mirando al autor y consumador de la fe, a Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios viviente. Amén. Mirándole a Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque dice allí en el 16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque Dios amó al mundo, así mismo mandó a Jesús que fuera a la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Para poder nacer ¿de qué? De nuevo, del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Hay que despojarse del viejo hombre y nacer de nuevo. Necesitamos el nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Eso. Nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, o sea, en espíritu y en verdad. Es necesario nacer de nuevo. Por eso necesitamos la palabra del Señor para alimentarnos, beber del agua de la vida, y para que por dentro de cada uno de los hijos de Dios corran ríos de agua ¿qué? Viva. De agua viva. Eso le dijo Jesús ¿a quién? ¿A quién? No, a una mujer, a la mujer samaritana. Le dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebiere de esta agua que están bebiendo ellos volverá a tener sed. Dentro de un rato están con sed otra vez, ¿verdad? Pero el que bebiere de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 14, 4, 14. Es lo que el Señor le dice a esta mujer samaritana. O sea, la Biblia nos manda y nos llama la atención que es necesario beber del agua de la vida, y esa copa del agua de la vida solo te la puede dar el Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. Amén. Con la unción del Espíritu Santo del Señor. Es necesario nacer de nuevo. Tenemos que nosotros
pedirle a Dios que nos dé sabiduría y poder estar preocupados. Porque Nicodemo tenía bastante ¿qué? Bastante de hecho. Bastante problemas. ¿Bastante qué? ¿Sí? ¿Bastante qué? ¿Bastante qué? ¿Bastante qué? Conocimiento, porque era un maestro. Tenía mucho conocimiento, pero espiritualmente no había entendido todavía. Era un maestro. Por eso él le dice, ¿eres tú maestro de Israel y aún no entiendes estas cosas? Y le estaba hablando de algo ¿qué? De algo natural. No es natural que una mujer se embarace y que nazca un bebé. Pero él lo lleva a esa parte. De que es necesario, así como un bebé, nacer de nuevo. Cuando el bebé nace, es una nueva ¿qué? Criatura. Una nueva criatura. Y nosotros ya siendo viejos y recibimos a Cristo, llegamos a ser una nueva ¿qué? Criatura. Una nueva criatura. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Necesitamos ser una nueva criatura y dejar ya de hacer lo que Lo malo. lo malo. Por eso cada vez que nos congregamos en el nombre del Señor, escudriñamos la palabra, ella nos llama, para que nosotros seamos santos, porque Dios es santo. Que nos apartemos de toda ¿qué? De toda inmundicia, de toda maldad, de todo pecado, de toda obra de la carne. Que ya debemos de ser menos carnales, pero más espirituales. Y para ser espirituales necesitamos ¿qué? Acercarnos a Dios, escudriñar las En la escrituras. lectura para aprender. Amén. Ponerle cuidado a la lectura para poder aprender. Para poder aprender y que el río de agua viva esté en nosotros. Ese río de agua viva viene siendo el Espíritu Santo del Señor que esté dentro de nosotros, para que Él nos ayude a saltar ¿a dónde, Adela? A la vida eterna. Muy bien. Colóquense en pie, vamos a orar porque Adelita tiene que viajar. Sí, váyanse. Bajen la manga y párense. Colóquense de pie. Vamos a darle gracias al Señor y tengamos en cuenta, venga bien, tengamos en cuenta que debemos de meditar en la palabra del Señor y les dejo como tarea, vuelven y estudian este pasaje completo y dentro de 8 días les voy a preguntar qué decía el pasaje, para que lo memoricen, Dios mediante. ¿Vale? ¿Juan qué? Juan 3, capítulo 3. Juan capítulo 3, desde el 1 hasta el 15, ¿no? Desde el 1 hasta el final. Juan 3. Hasta el 15 o hasta el 21 pueden leer. Vamos a leer, a orar. Acá. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú trayendo sabiduría, Señor, a nuestras vidas. Que seas tú, Padre Santo, obrando, Señor, a nuestro favor como siempre lo has hecho. Que seas tú trayendo sabiduría, Señor, a nuestras vidas, porque al igual que aquel maestro de Israel, nosotros también necesitamos, Señor, entender muchas cosas de tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento y ayúdanos en todas estas cosas para poder poner tu palabra por obra, Padre Celestial. Ilumina, Señor, nuestro caminar y ayúdanos, Señor, para andar en pos de ti, tomados de tu mano y bebiendo de la copa de la vida, siguiendo, Señor, tus pasos, siguiendo en obediencia como anduviste tú. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, renuévanos para nosotros alcanzar, Señor, esa bendición tan grande que es andar contigo, oh Jesucristo, para que nuestra vida esté escondida en ti, porque tu vida, Señor, está en Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, donde yo esté, también esté mi servidor. Queremos servirte solo a ti.
Ayúdanos, apártanos, Señor, de las cosas de la carne, de la naturaleza de la carne. Ayúdanos a ser más espirituales. Ayúdanos a ser más obedientes. Señor, que podamos agradarte a ti y no a nosotros mismos. Gracias te doy por tu bondad y misericordia. Quédate, Señor, pues con nosotros en esta tarde, Señor. Salimos de este lugar y no de tu presencia. Te ruego que lleves con bien, Señor, a Adela a su trabajo. Bendice, Señor, cada persona que está allí, Señor. Que sean las manos de ella como las manos tuyas, Señor. Renuévale de fuerzas, dale sabiduría y entendimiento para que ella sea una luz en medio de las tinieblas. Padre, salimos, Señor, gozosos, sabiendo de que tu palabra está redarguyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos. Quédate pues con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.